Hola y bienvenidos a otro video en el canal. En el video de hoy les hablaré sobre Sin Novedad en el Frente. Este libro tiene una adaptación en Netflix y aparte está nominado a los premios Oscar. Está nominado a Mejor Banda Sonora, Mejor Guion Adaptado, Mejor Película y Mejor Película Internacional y entre otros. Pero antes les quería decir que la mayoría de la gente que ve mis videos no está suscrita al canal, así que si lo hicieran se los agradecería mucho. Sin Novedad en el Frente es una novela escrita por Éric Maria Remarque y publicada por primera vez en 1929. La historia se centra en un grupo de jóvenes soldados alemanes que luchan en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. El narrador, Paul Baumer, es uno de estos jóvenes, y a lo largo de la novela vemos cómo él y sus amigos luchan con el miedo, el horror y la desesperación de la guerra. Es una descripción demasiado genérica, así que para meterlos más en perspectiva vamos a 1914, que fue cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra fue, ante todo, una lucha por la hegemonía, por los mercados, por los imperios. El desarrollo de las distintas potencias de Occidente exigía también mayores ambiciones. El nuevo imperialismo alemán, al superponerse al viejo imperialismo británico, puso el motivo de fondo sin duda más importante del conflicto. Fue ese fenómeno que los alemanes llaman cerco y los ingleses seguridad, lo que condujo a una situación de guerra potencial. Pero no fue hasta el 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona imperial austriaca, y su esposa, la duquesa de Hohenberg, eran asesinados en plena calle en Sarajevo, la capital de Bosnia. El hecho causó una enorme sensación en Austria y en el mundo entero, y al momento se comprendió su gravedad, su significado de fondo y, por supuesto, sus consecuencias. El viejo emperador, Francisco José, octogenario ya y cansado de vivir y reinar, había perdido a su heredero, príncipe cualificado e inteligente, al que no sería fácil sustituir. La crisis interna de la monarquía dual sufría así una nueva y trágica complicación. Pronto se comprobó que el atentado había sido preparado en Serbia. Se supo que los magnicidas Gabrinović y Princip, ambos bosnios, pertenecían a una sociedad secreta ligada a la organización terrorista serbia llamada Mano Negra y que los habían ayudado funcionarios serbios. Austria no podía quedarse con los brazos cruzados, debía aprovechar el trágico incidente para acabar de una vez con aquel foco de agitación y antigermanismo fanático que era el pequeño reino de Belgrado. Si el crimen quedaba impune, no solo se habría humillado el prestigio de Austria, sino que los serbios se atreverían a mayores insolencias. Después de varios conflictos, más tarde era difícil de saber quién o quiénes tuvieron la culpa de lo ocurrido, pero de manera, digamos, simplificada ocurrió así. En primer lugar viene Serbia, país provocador, con su expansionismo exaltado y en muchos casos irresponsable. Luego Austria, la potencia ofendida, que no ve otro camino para responder a la bufetada serbia que humillar por la fuerza a su rival. Después Rusia, que sostiene a Serbia a todo trance y toma la iniciativa de la generalización de la contienda con su desatentada movilización general. A continuación Alemania, sostenedora de la actitud austriaca y amiga de las conmisiones tajantes. La responsabilidad de Francia sería menor, limitada a cumplir sus compromisos con Rusia. En suma, la Primera Guerra Mundial estalló como consecuencia de una serie de errores acumulados durante una generación, de una paz mal concebida. Una vez estallado el conflicto ya no era hora de indagar los porqués. Las poderosas maquinarias que eran los grandes estados mayores se pusieron simultáneamente en marcha. Complicadísimos planes, preparados de antemano con todo cuidado, entraron en fase de ejecución. En un plazo de horas, millones de hombres se pusieron sobre las armas y centenares de trenes se encargaron de transportarlos a los puntos convenidos. Las diferencias políticas, los intereses económicos, la prensa, quedaron supeditados a las necesidades supremas de la patria. Ese fue un breve resumen de cómo estalló la Primera Guerra Mundial, pero ahora que ya estamos en contexto puedo hablarles de Sin Novedad en el Frente. Su autor, Éric Maria Remarque, fue un escritor alemán nacido el 22 de junio de 1898 en Osnabrück, Alemania, y fallecido el 25 de septiembre de 1970 en Locarno, Suiza. Es conocido principalmente por su obra Sin Novedad en el Frente, una novela antibélica que se convirtió en un éxito mundial y lo consagró como uno de los escritores más importantes del siglo XX. Remarque luchó en la Primera Guerra Mundial y su experiencia en el frente influyó profundamente en su obra literaria. Después de la guerra, trabajó en diversos oficios, incluyendo periodista y maestro de escuela. En 1929 publicó Sin Novedad en el Frente. La novela fue prohibida por el régimen nazi en Alemania y Remarque se exilió a Suiza. A lo largo de su carrera, Remarque escribió varias novelas y relatos, muchos de los cuales tratan sobre los efectos destructivos de la guerra y la alienación del individuo en la sociedad moderna. Sus obras también abordan temas como el amor, la muerte, la soledad y la naturaleza humana. Remarque vivió la mayor parte de su vida en Suiza
y se casó varias veces. Fue reconocido con numerosos premios literarios y su obra sigue siendo leída y estudiada en todo el mundo. Éric Maria Remarque fue considerado varias veces como candidato al Premio Nobel de Literatura, pero nunca llegó a ganarlo. Se sabe que fue propuesto por primera vez en 1939 y luego de forma intermitente durante los años siguientes. Según algunos informes, en 1955, Remarque llegó a ser uno de los finalistas para el Premio Nobel de Literatura junto con otros escritores importantes de la época, como Vladimir Nabokov y Albert Camus. Aunque nunca ganó el Premio Nobel de Literatura, sus libros han sido traducidos a muchos idiomas y han influido en la literatura y el pensamiento político de su tiempo y más allá. En 1958, Remarque recibió la medalla Goethe de Frankfurt por su contribución a la literatura alemana. Ahora sí, hablemos de Sin novedad en el frente. Me gusta que desde el inicio deja claro que es una novela antibélica y aparte también desde el inicio deja un mensaje fuerte que dice así. Este libro no pretende ser ni una acusación ni una confesión. Solo intenta informar sobre una generación destruida por la guerra, totalmente destruida, aunque se salvase de las granadas. La novela empieza con que están a varios kilómetros del frente y con los estómagos llenos, pero todavía no saben bien en qué se meten, ya que todavía les falta vivir todos los horrores de la guerra. Pero creen lo que sus superiores les dicen, que serán héroes para su nación, y aparte les inculcan ese deber de honor hacia su patria y a su dictador. Les ayuda a mantenerse firmes ante la lucha, pero todo cae cuando ven su primer cadáver. Toda esa perspectiva de un mundo próspero se destroza. Dice que les llamaban la juventud de hierro, y ahí mismo explica su temor hacia que, por ejemplo, los adultos tienen razones por las cuales que volver a sus casas, ya que tienen esposas, tienen hijos, y los jóvenes que están en la guerra todavía no están casados, no tienen hijos, y sus padres todavía no figuran cierta autoridad hacia ellos. Me gusta que desde el inicio la novela explica que cómo la guerra destroza la vida de los jóvenes, ya que él dice que cuando él y sus amigos fueron a la comandancia del distrito iban hasta alegres, no sabían todavía en lo que se iban a meter. Dice que cuando llegaron al centro de entrenamiento pasaron semanas aprendiendo instrucciones y que tuvieron una transformación más rotunda de la que tuvieron en el colegio durante 10 años. También dice que él aprendió que un botón limpio importa más que 4 volúmenes de Schopenhauer. También estando ahí los soldados se preguntaban el por qué ellos eran los que tenían que ir a la guerra, por qué ellos tenían que morir, que sería mejor que los políticos, que son los que se meten en las guerras, fueran los que pelearan, que ellos fueran los que pelearan sus propias batallas, y es la verdad. Hay un párrafo como la mitad de la novela que me gusta mucho y dice así: Ya no somos juventud, ya no queremos conquistar por asalto el mundo, somos unos hombres que huimos de nosotros mismos, de nuestra vida. Teníamos 18 años, empezábamos a amar el mundo, la vida, pero teníamos que disparar contra todo esto, y en la primera granada que explotó, dio en medio de nuestro corazón. Estábamos al margen de toda actividad, de toda aspiración del progreso. No creemos ya en esto, solo creemos en la guerra. También llegado a un punto de la guerra, dice que él y sus amigos ya no tenían nada que comer, que lo único que podían comer eran panes que habían sido mordidos por las ratas, entonces cortaban esos pedazos y era su único alimento, que mientras los americanos o los franceses, ellos tenían carne enlatada, eso los hacía más fuertes y ellos por no comer estaban más débiles. Dice que la guerra los vio ver varias locuras, como hombres vivos sin parte de cráneos, o también soldados con ambos pies mutilados caminando, o hombres sin mandíbula, sin cara. En una parte de la historia, el principal regresa a su pueblo de vacaciones y ve cómo toda la gente sufre hambre, y la misma gente del pueblo le dice que todo el alimento de ahí va para sus buenos soldados, que va para el frente, pero en realidad él, como el dictador o como grupo, les decía a la gente del pueblo que ellos iban ganando, que todo iba para ellos, pero en realidad ya los alemanes ya no estaban ganando. En el tiempo en el que ocurrió la guerra, que fue de 1914 a 1918, todavía no era aceptable que los hombres lloraran o se abrieran sentimentalmente. Como dicen ahí que había muchos hombres que estaban destrozados por dentro, que tenían miedo de ir a la guerra, pero no podían llorar. Como dice el principal, que él ya tenía la edad de un hombre, que fue hace poco que dejó de ser un niño, pero que él también quiere llorar a veces, que él no siempre quiere ser el fuerte, pero pues era lo que les tocaba, ir a la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial hubo mucha propaganda que retrataba a los soldados alemanes de manera negativa y difamatoria. Esta propaganda fue utilizada por los gobiernos aliados para desmoralizar a la población y movilizar el apoyo hacia la guerra. Algunas de las cosas atroces que se decían de los soldados alemanes en esta propaganda eran que eran bárbaros, que cometían todo tipo de atrocidades en el campo de batalla,
como violaciones, saqueos, asesinatos y mutilaciones de prisioneros de guerra, que eran fanáticos sin sentido de la humanidad y que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas de manera ciega en aras del Kaiser y del Reich. O también en la novela se encuentran como en un periódico que decía que los soldados alemanes se habían comido a unos niños. Ya para finalizar, la parte que creo que es la más fuerte es la misma que en la película, que es cuando el principal cae a un hoyo o a un pozo con un soldado enemigo y ahí él se siente culpable de todas las cosas que ha hecho. En el libro esta escena está también escrita, también detallada, que sientes toda su culpa, todo su dolor. En resumen, el libro toca temas como la brutalidad de la guerra. La novela muestra de manera realista y cruda las consecuencias de la guerra en los jóvenes soldados. La violencia y la muerte se vuelven rutinarias, y los soldados pierden la inocencia y la humanidad en un entorno deshumanizante y violento. La pérdida de la juventud. La guerra les arrebataba a los jóvenes soldados la oportunidad de tener una vida normal y plena. En lugar de eso, se ven obligados a crecer y madurar de manera forzada, enfrentando situaciones extremas y tomando decisiones difíciles. La camaradería y la amistad. En la novela los soldados forman una estrecha amistad y camaradería entre ellos, lo que les da fuerza y apoyo emocional en medio de la guerra. Esta amistad se convierte en una fuente de esperanza y humanidad en un entorno desolador. La crítica a la ideología militarista. La novela critica la ideología militarista y nacionalista que impulsó la Primera Guerra Mundial, retratándola como una fuerza ciega y destructiva que conduce a la muerte y al sufrimiento humano. Se muestra cómo los soldados son utilizados como meros peones en un juego político más grande, sin consideración por su vida o bienestar. La lucha por la supervivencia. La novela muestra cómo la guerra es una lucha por la supervivencia, tanto física como emocional. Los soldados tienen que luchar no solo contra el enemigo, sino también contra las enfermedades, el hambre y la fatiga. En resumen, Sin novedad en el frente es una novela que aborda temas filosóficos y relevantes como la brutalidad de la guerra, la pérdida de la juventud, la camaradería y la amistad, la crítica a la ideología militarista y la lucha por la supervivencia. Es una obra conmovedora y realista que muestra los horrores de la guerra y el impacto que tiene en los jóvenes soldados. Y bueno, esta fue la reseña de Sin novedad en el frente. Si tienen la oportunidad de leer el libro o de ver la película, háganlo, ambas son increíbles. Y si les gustó este video, denle me gusta y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Adiós.